días. Como les decían, mi nombre es René Angulo, yo soy miembro de SET. Bueno, ya superamos los problemas técnicos. Estas 4 horas restantes vamos a hablar sobre este tema de encriptación y DLP. Estamos listos, ¿verdad? Porque después de esto hay un examen y depende de las notas pasan a la rifa. Ahí sí ya les vi interés, ¿verdad? Bien, no son 4 horas, en realidad son 3 horas. Bueno, inicialmente comentarles, vamos a abordar esto desde una perspectiva académica, siendo lo importante comprender de que las tecnologías de información asociadas a este tipo de soluciones tienen que ser tecnologías de punta. Al menos en nuestros productos, desde el 96 más o menos, nosotros hemos incorporado en nuestros sistemas el concepto de Machine Learning, que es el principio de la inteligencia artificial. O sea, ya desde hace bastante estamos con tecnologías de punta que les permiten a estos productos poder analizar. En este caso, me voy a centrar en hablarles de lo que es, de lo que es la encriptación y los DLPs. Esta es la agenda que vamos a hacer. La primera hora vamos a hablar de los conceptos, la segunda hora de encriptación y cifrado y la tercera de prevención y fuga. Inicialmente quiero abordar este tema porque hemos hablado sobre una amalgama bastante compleja de una serie de conceptos relacionados a los temas de ciberseguridad. En el centro he puesto el tema de un hecho delictivo asociado al uso de las tecnologías y que atenta contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Alrededor de eso existen un conjunto de herramientas preventivas, de persecuciones de delitos. Hay que desarrollar el tema de cultura con un enfoque a riesgos. Hay que hacer campañas como esta en que estamos, que son campañas de sensibilización, para que todos seamos conscientes que la seguridad no es responsabilidad del área de tecnología, de recursos humanos o de un área específica del negocio. Tampoco es responsabilidad de una empresa o de una organización. Es en realidad la responsabilidad de todo un país o países, porque ya vimos que se rompen fronteras con este tipo de delito. De ahí la importancia de hacer un monitoreo permanente de lo que sucede en los enlaces, de lo que sucede en cada uno de los puntos de acceso al Internet. Yo me voy a centrar a hablar de herramientas preventivas en entornos corporativos, y estas herramientas preventivas serán de encriptación y de fuga o pérdida de información. Recopilando un poco el concepto, hablaba por ahí alguien sobre el tema de los objetivos de la seguridad. Podemos decir que la seguridad persigue 3 objetivos: garantizar la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la información. Es vital entender en este momento que estos 3 objetivos son objetivos básicos. Existen otros modelos y a esto el framework de ciberseguridad Nexus de ISACA le llama el triángulo de la ciberseguridad. Estos objetivos son realmente básicos. Existen otros modelos un poco más complejos que nos permiten tener otras aristas de análisis sobre el tema de la seguridad. Modelos como el modelo de Macumber, BEMIS de ISACA, que nos dan un análisis holístico de cómo se debe garantizar la seguridad dentro de las empresas. Sin embargo, partimos del hecho de garantizar al menos esos 3 objetivos que, dicho sea de paso, son bastante fuertes para implementarse dentro de las compañías. De las conclusiones que a mí más me agradan, o de los conceptos que más me agradan del framework de ciberseguridad de Nexus, él menciona que la ciberseguridad es la protección de los activos de información al abordar las amenazas de información procesadas, almacenadas y transportadas. El segundo concepto, él menciona ya el tema de bienes digitales. Y aquí es donde las herramientas de tecnología nos ayudan a nosotros a garantizar estos bienes digitales, ya que es a través de herramientas digitales, es decir, tecnológicas, que nosotros vamos a poder garantizar la seguridad, o en este caso la ciberseguridad. Un poco haciendo un resumen, existen controles asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Los métodos de control van relacionados con controles de acceso, permisos de archivos, encriptación, logueos, firmas digitales, hashes, respaldos, temas de redundancia. Centraremos nuestra principal atención en estos que he puesto en verde: controles de acceso, permisos de archivos, encriptación, que nos permiten a nosotros garantizar seguridad. Miguel, colega, mencionaba acerca del riesgo y él hablaba sobre cómo se mide el riesgo y estaba relacionado con el impacto y la probabilidad. Le agregaremos en este momento el concepto de riesgo. Diremos que el riesgo es el nivel de incertidumbre sobre el logro de los resultados, basándome en la ISO 27001, lo cual nos lleva a la necesidad de entender que los riesgos nosotros los vamos a tener que enfocar a aquel conjunto de activos dentro de la empresa. Definiremos activo como cualquier cosa que tenga valor para la compañía. Ahora, dentro del riesgo también debemos entender otra serie de riesgos relacionados o conceptos relacionados con el riesgo. El primero es el riesgo residual, el riesgo inherente. El riesgo inherente lo vamos a definir como el nivel de riesgo que se tiene con los elementos solo por ser esos elementos, por su propia naturaleza. El Internet tiene un riesgo inherente, solo por ser Internet. El correo tiene un riesgo inherente, solo por ser correo. Y así todos los activos de la compañía. Llamaremos al riesgo residual, al riesgo resultante o restante, después que la administración ha aplicado un conjunto de controles. Ese riesgo residual deberá ser igual o aproximadamente igual a lo que conocemos como apetito de riesgo, es decir, aquel nivel de riesgo que la organización permite como válido para poder seguir operando. Los controles, por lo tanto, es responsabilidad nuestra garantizarlos y automatizarlos. Las arquitecturas de ciberseguridad, como lo plantea Gartner, tienen 4 aristas. La primera es la preventiva, que tiene que ver con temas como la prevención a los ataques, el hardening de sistemas, hablando de bases de datos, hablando de sistemas operativos. Tienen que ser detectivos con relación a temas como los incidentes. Tienen que ser de respuesta, ya sea remediando porque el incidente nos afectó, nos dañó y nos vamos a recuperar por el respaldo. Y tienen que ser predictivos, es decir, tenemos que tratar de anticiparnos a cualquier tipo de amenaza. Si nosotros graficáramos el concepto de activo, lo veríamos como de esta manera. Asociado a él tenemos el riesgo inherente y nosotros a esos activos digitales estaremos implementándole controles para poder mitigar los riesgos. Esos controles de mitigación de riesgos tienen que ver dentro de las compañías con la implementación de seguridad perimetral, la implementación de herramientas de anti-malware, herramientas de encriptación, herramientas de DLPs, herramientas de respaldo, implementar doble factores de autenticación, implementar analizadores de tráfico y hacer procesos de auditoría permanente. En este caso he llamado a ese proceso de auditoría permanente como el ethical hacking, que es parte de los procesos de auditoría que se deben de desarrollar dentro de las organizaciones para poder garantizar la seguridad, que la seguridad se dé adecuadamente. Ahora, vamos a hablar solo de estos 2 controles. Vamos a tratar de hacer un abordaje no tan técnico sobre esos controles. El primero es el de encriptación y el segundo va a ser el tema del DLP. Hablemos entonces un poquito sobre el tema de encriptación o cifrado. Estos en muchas documentaciones académicas son sinónimos. Por efectos de tiempo los vamos a tomar también tal cual, como sinónimos. Ahora, fíjense que el concepto de encriptación, cuando nosotros decimos encriptación, se nos viene a nuestra mente un montón de temas bastante sofisticados. Es decir, se nos vienen conceptos como la matemática criptográfica, cifrado, se nos viene a nuestra mente el código Enigma, la película, se nos viene a nuestra mente una serie de temas que de repente, eso de encriptación ha de ser algo bien extraño y que implementarlo en la empresa requerirá unas grandes habilidades técnicas, etcétera, etcétera. Yo siempre comparo este concepto con el tema del vehículo.
Ciertamente el vehículo es una herramienta compleja, pero nosotros lo utilizamos a través de ciertos interfaces. Por ejemplo, si nosotros queremos frenar, ¿qué hacemos? Para frenar en el vehículo, ¿qué hacemos? Presionamos el pedal, ¿verdad? O tiramos el ancla. Bueno, es vehículo terrestre, ¿verdad? Presionamos el pedal. O sea, cuando presionamos el pedal, en realidad estamos haciendo acceso a la interfase o haciendo uso de la interfase. Imagínense ustedes lo complicado que sería que para poder frenar usted tuviera que jalar un dispositivo o inyectarle un fluido a una manguera para que a través de la presión que se genere sobre ese fluido, dos discos se abrieran o se cerraran y compresionaran otro disco, y que el caliper, que no sé qué, y todos esos componentes usted tuviera que manejarlos de alguna manera, sería virtualmente imposible. En otras palabras, existen responsabilidades que nosotros debemos de tener. Saber de los pedales que tengo cuál es el del freno, para no confundir el freno con el acelerador, por ejemplo. Entonces, también existen, por lo tanto, otras responsabilidades asociadas que me lleva a mí el uso de la tecnología. Estar monitoreando el vehículo es una de ellas. ¿Qué monitoreamos de los vehículos? Nivel del agua, la gasolina, el combustible, ¿qué más? La velocidad, ¿qué otra cosa monitoreamos? La temperatura del vehículo, ¿qué otra cosa monitoreamos? El nivel del aceite, el nivel de fluido de frenos. Siempre estamos pendientes de esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no le echamos el agua oportunamente al vehículo? Va a llegar un momento que va a sobrecalentar y nos vamos a quedar como consecuencia lógica de la aceptación de ese riesgo. Ahora, lo mismo sucede con muchas tecnologías. Muchas tecnologías requieren una responsabilidad por parte del usuario, y serán campañas de concientización internas que hagamos con nuestros usuarios las que nos van a ayudar a que ellos se hagan responsables de su información. Las encriptaciones o las herramientas de encriptación, pues como ven, abonan a dos objetivos: a garantizar la confidencialidad y a garantizar la integridad. Si recordamos, la confidencialidad es la protección de información a revelaciones no autorizadas, y la integridad es la exactitud o integridad, o garantizar que la información no sea modificada por personas, procesos o usuarios no autorizados. Entonces la encriptación la encriptación ayuda o garantiza o abona a la búsqueda de esos dos objetivos: confidencialidad e integridad. La encriptación es el proceso así genérico de volver ilegible la información que se considere importante. Por aquí un pequeño gráfico de cómo funciona el tema de la encriptación. Yo tengo un mensaje plano a través de una llave compartida de seguridad, se transforma por medio de un proceso a un mensaje encriptado. Este viaja en lo que necesite viajar, un medio de transmisión de datos, un dispositivo, y al otro lado es recibido por esa llave, por una llave, la misma llave, y es transformado de nuevo el mensaje plano para poder, a través de eso, poder leer el mensaje original. Eso es en general el proceso de encriptación. No debería ser difícil. Digo, no debería. Siempre hay una responsabilidad de parte del usuario. Es darle botón derecho y encriptar. Es a la hora de enviar un correo y con base a la relevancia de la información, encriptar. Es que la organización encripte aquellos activos que tengan información que es vital para la compañía o para la institución. ¿Qué es lo que podemos cifrar? Pues ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Las comunicaciones, los medios de almacenamiento, la transmisión de datos de un punto a otro, campos de unos, escrituras en discos, medios de almacenamiento completos, medios de almacenamiento parciales o partes de ellos. Estas son algunas cosas que podemos nosotros encriptar. A esto yo le llamo la responsabilidad híbrida de la encriptación. La encriptación tendrá una responsabilidad por parte del usuario de hacer uso a esas tecnologías que las áreas de TI ofrezcan. Por otro lado, las tecnologías de información, las TICs, deberán permanentemente estar evolucionando, creando nuevos interfaces que mejoren la experiencia del usuario. Nuestros productos, por ejemplo, migran en función del tiempo y permanentemente estamos en un proceso de mejora, de reinvención
para poder servir mejor a los usuarios en la experiencia que él tiene con el uso de las tecnologías. También es responsabilidad de las áreas de TI hacer campañas de capacitación que les permitan a los usuarios entender cómo estas herramientas van a ser utilizadas en su trabajo cotidiano. ¿Qué debemos descifrar? Pues nosotros debemos descifrar cualquier información que creamos vital para la organización. El usuario debería de saber qué información que envía por correo deberá ser cifrada. Esto va a ser directamente proporcional a lo vital que la información sea para la organización, en el ámbito de garantizar la integridad y la confidencialidad. ¿Por qué debemos nosotros cifrar? Pues básicamente porque nosotros debemos de garantizar la confidencialidad y debemos de garantizar la integridad de esa información. Digo nosotros a nivel de usuarios finales. Aquí llámense áreas de tecnología, llámense áreas de recursos humanos, cualquier área de la empresa deberá de garantizar de cierta manera ellos que a través de sus buenas prácticas van a utilizar estas herramientas de cifrado y poder, por lo tanto, cifrar. ¿Cuándo debemos descifrar? En los momentos que nosotros estimemos convenientes y que la información esté expuesta. En esos momentos debemos de utilizar este tipo de herramientas para poder cifrar. En un attach de un correo, a la hora de escribir en una carpeta, esa carpeta deberá estar cifrada. A la hora de tener transacciones en los sistemas, ahí nosotros debemos descifrar. Ahora vamos a pasar al otro ámbito, que es el de prevención en la fuga de la información. Aquí vamos a hablar de 3 estados que los datos tienen y vamos a hablar de lo que significa pérdida y lo que significa fuga. Los datos tienen 3 estados. Básicamente podemos hablar de que están en reposo, en movimiento o en uso. Diremos que los datos están en reposo cuando se refieren a aquellos datos que están almacenados en algún tipo de almacenamiento, un disco duro, una carpeta compartida, el disco compartido, el USB. Vamos a decir que los datos están en movimiento o están en movimiento cuando viajan a través de la red. Cuando los atachamos en un correo, le damos send al correo, ahí va el correo viajando y ese viaje lleva el dato o los datos. Y en uso, cuando los usuarios están editando, por ejemplo, un documento en Word, están editando una hoja de Excel con información vital para la empresa. Retomando un poco el tema de de riesgos en conceptos de la fuga, me pregunto yo, en esos 3 momentos que hemos hablado, ¿existen riesgos? ¿Ven ustedes algunos riesgos cuando los datos están en uso, cuando los datos están en movimiento o están en reposo? ¿Existirán riesgos? Incluso fíjense que ayer estaba pensando, me llegó este mensaje cuando reinstalé el WhatsApp, que me da el mensaje de que mis datos están siendo encriptados y eso me garantiza seguridad de confidencialidad e integridad, incluyendo el tema de la encriptación en este punto, entre un punto y otro. Pero pónganse a pensar de este lado, ¿quién está trabajando con los datos? Un usuario. Y de este lado, otro usuario. Y ahí no tenemos control, pero deberíamos de tener un control. Yo puedo tener aquí una secretaria, un auxiliar contable, atachando un archivo de Excel en un teléfono que se está enviando a otra persona de manera indebida. A pesar de que está encriptada la información, le estamos encriptando la información al robo, ¿verdad? Entonces debemos de tener controles en este punto en donde está la información para garantizar que esa información no se fugue o no se pierda. Ese es el ámbito de los DLPs en estos puntos. Bien, la diferencia entre DLP y DLP, Data Loss Prevention and Data Leak Prevention. La fuga de información implica que es accedida por personas o entidades sin privilegios. Eso es fuga. Alguien de manera indebida va a acceder a la información. Eso es fuga. Y pérdida
puede que no sea necesariamente por un robo de información, puede ser también porque se daña, existe pérdida de información. Entonces estas herramientas actúan en esos dos ámbitos, en la fuga y pérdida de información. ¿Qué consecuencias puede traerle a las organizaciones el tema de una fuga o pérdida de información? Pérdidas financieras, pierden dinero obviamente, ¿no? Interrupción en las operaciones, daño a la marca, es decir, a la parte reputacional. Imagínense ustedes que en un inserto en el periódico dijeran: estimados cuentavientes del banco tal, les informamos que su información ha sido robada y le pedimos que se acerque al banco tal para que le den una nueva tarjeta, ya que nos robaron su número de tarjeta, nombre completo y clave. Las disculpas del caso, acérquese por favor. Ese banco pierde, o esa institución perdería todo tipo de credibilidad. Sería un alto impacto y un alto costo para la organización el hecho de haber perdido la reputación. ¿Qué otra consecuencia tiene? El tema de la responsabilidad legal, es decir, incumplir con temas de leyes. Tenemos el tema de la GDPR, que es la parte de protección de los datos. Por lo tanto, dentro de los DLPs deben existir 3 indicadores vitales para poder hacer un análisis de la información. El primer indicador tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Qué personas están accediendo a los sitios web? Debería ser parte de nuestro análisis. ¿Qué personas están trabajando en los correos? ¿Qué archivos estamos manipulando, enviando o copiando en un USB? Y fíjense qué interesante, porque puedo decir copiando, pero ¿y qué pasa si en vez de copy-paste están haciendo cut and paste, cortando y pegando? ¿Qué es lo que pasa con la información en su fuente? Desaparece, ¿verdad? Imagínense aquellos usuarios, y yo he sido gerente de IT, he sido de la parte técnica también, que me llamaban y me decían: mire, fíjese que me robaron la información. ¿Cómo que te robaron la información? Fíjese que en esta carpeta compartida yo tenía una que se llamaba archivos del 2018. Y cuando vamos a ver, no está la dicha carpeta. Al empezar a indagar en todos los usuarios, mire, yo aquí la tengo en el USB. ¿Y cómo hiciste? Le di cortar y pegar a la carpeta compartida. Bueno, estoy hablando de hace tiempo, ¿verdad? Hoy existen mejores maneras de garantizar la información, la integridad de la información y su disponibilidad. Una de ellas son los DLPs. Entonces, esas historias de terror, después de varias semanas, ¿verdad?, de investigación o días de investigación, ya uno le dice: mira, lo que pasa es que fulano de tal no copió la carpeta, sino que la cortó y la pegó. O sea, por alguna razón le dio cortar y pegar y le dijo que sí. O sea, la máquina le decía: mira, eso va a borrar la información en su origen. Sí, y él le dio que sí, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad?, le vamos a dar un par de coscorrones y con eso esperamos que ya no vuelva a suceder. Ese es el primer análisis que se tiene que hacer con la seguridad de la información. El segundo pilar es el comportamiento de los usuarios. Y aquí en el comportamiento de los usuarios nosotros debemos de entender en qué están navegando. Son sitios web productivos, sitios web no productivos. Imagínense ustedes, en sus instituciones estarán navegando sus usuarios, por ejemplo, en sitios de búsqueda de trabajos o búsqueda de empleos. Eso tiene 2 connotaciones, ¿verdad? Ya no quieren trabajar ahí y andan buscando y están para mientras ahí. Y la otra connotación, eso tiene que ver con el clima organizacional, y la otra connotación es que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Igual ahí en una empresa en otro país nos decían: mire, a mí me pagan por venir, trabajar ya es otro pisto eso. Póngale coco a eso. Entonces este tipo de gente en la mañana no hace nada y en la tarde revisa lo que hace en la mañana. Entonces, ¿estarán ellos realmente trabajando? Y está bien que pierdan el tiempo, pero que pierdan su tiempo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser productivos en nuestros trabajos. Y fíjense qué interesante, porque aquí en el análisis del comportamiento de los usuarios podemos apoyar como áreas de tecnología a otras áreas, como las de recursos humanos, para darles herramientas y que puedan hacer coaching a las personas, para que le digan: esto no pasa aquí, ¿verdad? Mira, fíjate que vos estás entrando a muchos sitios web pornográficos, ¿verdad? Si querés entrar a esos sitios web pornográficos, hacelo en tu tiempo libre.
Yo te aconsejo, una discusión entre un jefe y un subalterno, ¿verdad? Yo te aconsejo que si querés ver esos sitios web pornográficos causa daños psicológicos y todo, mejor te voy a remitir con un psicólogo, ya no lo hagas. Ese tipo de discusiones se pueden llegar a dar. Digo, ¿verdad? Si ustedes lo permiten, ¿verdad? Entonces son cosas que nos permiten a nosotros entender qué es lo que los usuarios hacen en los momentos de trabajo. Y no solo por el tema de estarlos espiando, sino por el tema de estar siendo productivos en los horarios de trabajo. Y el tercer pilar es el uso del equipo. El uso del equipo tiene que ver con qué tan productivo es el hardware que tienen las áreas de TI. Si nosotros recordamos temas como los de ITIL por ahí en uno de sus Service Design, en uno de sus libros, dice de que las áreas de TI deben de conocer cuánto es la inversión que tienen en tecnología y qué tan eficiente es. Entonces, ese análisis se hace también con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros podemos ver el tiempo que un equipo está encendido, qué licenciamiento se está utilizando, y además de qué licenciamiento se está utilizando, podemos nosotros predecir o ayudarle al negocio a ahorrarse en gastos, porque podemos decir, miren, no necesitamos 200 licencias de ofimática, en realidad estoy viendo que con 150 salimos. Las otras personas solo digitan carta y para esa gracia les ponemos no un producto de paga, sino un producto de libre distribución. O sencillamente buscamos otras alternativas y empezamos a hacer gobierno en las áreas de IT, es decir, sirviéndole al negocio. Esos tres pilares de análisis son los que uno desarrolla cuando hace la implementación de un DLP. Esto es medio fuertecito, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sé que solo me queda como hora y media para seguir hablando, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? Este ciclo de vida es el ciclo de vida de análisis de los datos. Nosotros lo hemos graficado a través de un proceso. Nosotros sabemos que, bueno, con nuestros productos tienen un BMW, o sea, un software que les permite hacer casi que de todo, sino por decir todo, ¿no? Es tecnología que tiene múltiples capas, tecnología heurística, hay tecnologías también de análisis neuronales, hay, en fin, una serie de temas que podemos ahondar, pero que ese BMW también ahora lo estamos apoyando a través de metodologías. Y en este caso hemos graficado esta herramienta que trabajamos nosotros para los DLP, la hemos graficado en un mapa de procesos. Sabemos que el BMW, si no podemos manejar, vamos a tener un macetero o un colgador de toallas bastante caro, ¿verdad? Entonces con esto vamos a aprender a manejar ese BMW. ¿Por dónde empieza el ciclo de análisis? Pues básicamente va a empezar por la determinación del alcance inicial, es decir, por dónde yo quiero o necesito comenzar a analizar mi información. ¿De dónde surge ese análisis? De los elementos que son las entradas del proceso. Las regulaciones, leyes a las cuales somos aplicados o que nos aplican en nuestras instituciones, será la primera etapa del análisis, seguida de los requisitos contractuales que tengan nuestras instituciones, que tengan que ver con la información, el impacto reputacional que me pueda haber expuesto al darse a conocer esa información, la confidencialidad requerida por las partes interesadas, llámense estos jefes, gerentes, encargados, las auditorías o revisiones previas, junto con lo que nosotros le llamamos el análisis de riesgos de todos los activos de información que se tienen dentro de la compañía, para poder hacer un análisis holístico de todo el proceso. Este será el primer paso, decidir por dónde voy y por dónde voy a iniciar. El siguiente será la implementación de una herramienta para recopilar información que me permita a mí ver todos esos momentos en reposo, en movimiento, en uso de los archivos, porque los archivos los imprimo, porque los archivos los guardo, ya vimos, los elimino, los copio, los pego, etcétera. Todo eso necesitamos analizar. Una vez recojo la información, hago el análisis y me baso en el análisis ¿en qué? En la seguridad de la información, en el comportamiento del usuario y en los usos de los equipos. Cuando analizo la información, le planteo a la organización las políticas y hago un análisis del impacto de esas políticas dentro de las empresas.
A veces esa política puede ser contraproducente dentro de la compañía. Por eso nosotros recomendamos que esas políticas primero sean analizadas con relación al negocio. De repente cerrar un sitio web es improductivo o es contraproducente porque vuelve improductivo a los usuarios. Ese análisis hay que hacerlo previamente. Cuando ya estamos claros que el impacto no es negativo, sino que es más positivo que negativo, procedemos a divulgar la política. Está en un proceso de aprobación de la dirección. Cuando ya la divulgamos, la aplicamos en la misma herramienta. Cuando termina este ciclo de análisis con base a estas entradas, las salidas que tenemos son las políticas aprobadas por la dirección. O sea, ya tenemos un documento con esas políticas porque en los procesos de documentación, aprobación y divulgación se hace. Ya tenemos las políticas aplicadas en mi DLP. Ya tenemos un informe de incidentes dentro de la compañía, de la institución. Ya tenemos una mejora continua del SGSI, si nos basamos en la ISO 27001, en el apartado 10, en el proceso de mejora. Ya tenemos los perfiles de privilegios adecuadamente documentados y ya tenemos el manual de la política. Ese es como el objetivo final de este proceso. Cuando nosotros corremos estos ciclos con herramientas productivas y herramientas de punta, pues tenemos estos resultados. En conclusión, para que ya vayamos terminando el proceso, yo quisiera hacerles mención de estos elementos. Primero, la responsabilidad de la seguridad no solamente del área de tecnología. Los usuarios tienen un papel vital dentro de este proceso. Tienen que tener conciencia de que lo que están haciendo, del accionar de ellos, del clic que dan a un correo, pone en riesgo a toda la institución. Y aquí hago referencia al apartado 7.3 de la ISO 27001-2013, que es la parte de conciencia. En conclusión, se deben desarrollar en las empresas campañas que ayuden a todas las partes pertinentes, le llaman las normas ISO, le dicen partes pertinentes, partes interesadas pertinentes, tengan conciencia de cómo se usa la tecnología, ellos cómo están utilizando la tecnología y cómo van a aportar seguridad de la información. Y aquí hago referencia al apartado A7.2, es de parte de los 114 objetivos que plantea la ISO 27001-2013. Dentro de las empresas dice también la norma, en el apartado A10 del anexo A, dice que se deben de implementar controles relacionados con la criptografía. En otras palabras, como una buena práctica, como una herramienta de cumplimiento, utilizar herramientas criptográficas dentro de la empresa ayuda a la seguridad de la información. Parte de los análisis con relación a la información que es manipulada en las empresas debe ser contrastada contra temas regulatorios. Eso lo dice siempre los controles, el A18, en el tema de cumplimiento de la ISO 27001-2013. Y de nuevo, nuestra metodología aporta o abona ese valor agregado para que ustedes, dentro de sus empresas, a través de herramientas de tecnología, mitiguen los riesgos asociados con el uso de la información. Y finalmente, la información dentro de las empresas debe ser clasificada y debe de garantizárseles de un nivel apropiado de protección y que sea acorde a la importancia relacionada con la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma información. Eso lo dice el apartado A8.2, que es el de clasificación de la información, siempre de la ISO 27001-2013. En conclusión, pues muchas gracias por la atención prestada. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener. Con eso finalizaría mi exposición. Gracias.